Muy buenas tardes chicos, hoy desde un día más sobre el Rincón del Derecho les vamos a hablar sobre un caso jurídico que se presentó. Mis compañeros Juan José Valencia, María Camila Muñoz, Manuela Velázquez y mi persona, Felipe Núñez, vamos a llevar a cabo lo que es el caso de los exploradores. Principalmente vamos a poner en contexto un poco el caso, lo que se trata de unos exploradores que caen en una avalancha y quedan perdidos pues en un lugar remoto. Se dan cuenta que tienen que sobrevivir allí porque no tienen cómo salir y sobreviven con los pocos recursos que tienen. Se dan cuenta que al tiempo que pueden llamar a emergencias o comunicarse con una central de emergencias y estas le dicen que se demoran más o menos unos 6 meses para poder encontrarlos, por ende pues las personas se quedan allí atrapadas. Al pasar pues, los días se dan cuenta que se quedan sin recursos y deciden sacrificar a alguien para, para poder seguir sobreviviendo y los puedan rescatar. En este caso lo deciden por medio de lo que son unos dados, el cual le toca al más enfermo y por cuando el más enfermo se da cuenta que tiene que ser sacrificado, pues decide no hacerlo y no lo hace. Al pasar el tiempo, aproximadamente 2 meses después, los encuentran y se dan cuenta que estas personas, entre ellas hay una persona muerta. Los llevan a cumplir todo lo que es su salubridad, cómo se sienten psicológicamente y también físicamente, y a los días los llevan a juicio. La pregunta es, ¿será que es posible penalmente sacrificar a alguien para salvar otras vidas? Por otro lado, también vamos a ver por qué este caso se debe ver mediante lo que son los fines de la pena. Primeramente, tenemos que tener en cuenta la retribución. En este caso, aunque los exploradores actuaron por supervivencia, su acción sigue siendo un homicidio, lo que justificaría un castigo por los daños causados. Por otro lado, también tenemos la prevención general. La pena, lo que nos dice esta es que la pena debe servir como ejemplo para disuadir a la sociedad de cometer delitos similares o situaciones que puedan pasar semejantes a ella. Condenarlos enviaría claramente un mensaje de que incluso en situaciones extremas la vida humana no puede tener un fin así. Y por otro lado también tenemos la prevención especial, que esta busca es que los condenados no reincidan en las situaciones y que aunque en este caso es muy poco probable que se enfrenten a una situación similar, pues cabe resaltar que hay que tener una prevención. Y por último, tenemos que tener en cuenta la resocialización. Si se considera que actuaron bajo una presión extrema, como lo vemos en el caso, la pena podría enfocarse en un tratamiento psicológico más que en un castigo severo. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre la acusación de homicidio contra los exploradores de las cavernas y que para nosotros esto debe ser sostenido. Primero que todo por tres aspectos: la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Primero que todo, la tipicidad se define como la conducta que debe encajar dentro del sistema penal establecido por la ley. Además, la definición de homicidio en este caso estaría siendo cuando los exploradores decidieron sacrificar a uno de ellos mediante un lanzamiento de dados, lo que fue una acción deliberada, además claramente intencional para provocar la muerte de otro. La acción deliberada en este caso sería el punto de que la decisión de sacrificar a uno de los miembros se realizó mediante un acuerdo consciente y voluntario, lo que, aunque estaban en una situación extrema, su acto predeterminado en el sentido de que establecieron reglas, o sea, en este caso el lanzamiento de los dados, para poder como determinar quién debería morir. En este otro caso tendríamos la antijuricidad, que en este caso la antijuricidad implica que la conducta es contraria al ordenamiento jurídico sin justificación válida. ¿Qué quiere decir esto? Que la falta de justificación legal se argumenta que estaban en una situación desesperada y esto no justifica que pues ni moral ni legalmente esto debería ser como para poder sacrificar a una persona o a un ser humano. La ley no permite matar a otro ser humano bajo ninguna circunstancia o sin ninguna justificación alguna. Así sea como pues defensa propia o estado de necesidad legítimo. En este caso, los cuales no aplicarían aquí. Otro aspecto importante estarían siendo las alternativas disponibles, que aunque las provisiones eran escasas y el tiempo como les apremiaba, existían otras opciones que podrían haberse explorado y pues como antes de poder haber llegado al sacrificio. Y ya como último punto vamos a hablar sobre la culpabilidad, que en este caso la culpabilidad se refiere a que implica valorar como los individuos y pueden ser considerados responsables o no responsables por sus acciones. En este caso, la responsabilidad moral y legal es que la culpabilidad no se extingue en el contexto extremo a pesar del estado emocional y físico en los que se encontraban ellos. O sea, los exploradores eran, por decirlo así, plenamente conscientes de las consecuencias legales y morales de su decisión. Eso quiere decir de que al elegir sacrificar a uno, actuaron con una acción clara, una intención clara de causar la muerte a uno de sus compañeros.
También estaría siendo como la decisión consciente, como lo mencioné anteriormente, la acción fue tomada en un contexto donde no había deliberación, disculpen, y la naturaleza del acuerdo, que era como lanzar dados, no solamente muestra que hubo una intención colectiva para determinar quién debería morir, y eso además implica un grado insignificativo de responsabilidad y culpabilidad por su parte. En conclusión, para nosotros, aunque las condiciones extremas pueden evocar como empatía hacia los exploradores, su conducta no se encuentra dentro del marco legal, en este caso estaría siendo el homicidio, y la tipicidad está presente debido a la acción deliberada y no hay como una justificación válida legal para su comportamiento, ya que eso es antijuricidad. Segundo, y su responsabilidad moral y legal está clara, en este caso estaría siendo la culpabilidad. Yo les voy a hablar de un artículo de la Constitución Política Colombiana y un artículo del Código Penal Colombiano para mantener nuestra postura. El artículo 103 del Código Penal Colombiano nos habla del homicidio. El homicidio es el acto de matar a otra persona y la pena corresponde entre 18 a 36 años de prisión. En el caso de los exploradores podría ser tipificado como un homicidio, ya que hubo un acto deliberado de sacrificio. ¿Pero qué es un acto deliberado? Un acto deliberado es la acción que se da después de haber tenido una reflexión. En otras palabras, un acto deliberado son aquellas acciones que tomamos con conciencia y con nuestra propia voluntad, ya que hubo un acto deliberado de sacrificio. ¿Pero qué es un acto deliberado? Un acto deliberado es la acción que se da después de haber tenido una reflexión. En otras palabras, un acto deliberado son aquellas acciones que tomamos con conciencia y con nuestra propia voluntad. Y los exploradores tuvieron estas tres cosas, tuvieron reflexión, intención y consecuencia, y eran conscientes de todos los actos que estaban haciendo, y que estos actos les podría traer consecuencias a futuro. En el Código Penal colombiano, un acto deliberado es de suma importancia, ya que fue con intención y con dolo. Esto quiere decir que no fue por un impulso o por un accidente, sino que se tenía claro las decisiones que se querían tomar para poder tener resultados, y eso fue lo que hicieron los exploradores. Y como lo dice textualmente, la distinción entre un acto deliberado y un acto impulsivo o no intencional puede ser muy importante, ya que puede influir en la calificación del delito y de la pena que se imponga. O sea que en el caso de los exploradores podría ser un homicidio con un dolo deliberado. Otro artículo que mencionaremos para mantener nuestra postura será el artículo 11 de la Constitución Política Colombiana, que menciona el derecho a la vida. El derecho a la vida debe ser respetado y protegido, sea en la situación que sea, como lo fue con los exploradores. Bajo la situación que sea, el respeto a la vida se tiene que mantener, ya que es un principio fundamental y para la Constitución Política Colombiana es el derecho y el principio más importante. Finalmente, la última decisión la tomará un juez o un jurado, que se basará en la interpretación de la ley y posiblemente podría ser un homicidio a través de un dolo deliberado. El acto deliberado es de suma importancia para este caso, ya que los exploradores eran conscientes de las decisiones que estaban tomando y de las consecuencias que esto podría tener a futuro, sin importar qué tan extrema fuera la situación. Y si la razón no las da el juez, podrían incurrir entre 18 a 36 años de prisión. Buenas tardes. En este caso, vamos a hablar de las sentencias que podrían ayudarnos a comprender un poco mejor sobre el caso de los exploradores. Las sentencias que vamos a abordar son la C-233 del 2021 y la C-239 de 1997. Estas sentencias han permitido que la eutanasia y el suicidio asistido en circunstancias cada vez más amplias sea más asequible a las personas que lo necesiten, bajo la premisa de garantizar una muerte digna. Pero hay que cuestionarnos, ¿estamos realmente protegiendo la dignidad humana o estamos debilitando el principio básico de nuestra sociedad? Primero, hablaremos de la función de la Corte Constitucional. Esa institución está llamada a interpretar la Constitución, pero lo que ha hecho con estas sentencias es legislar, ha modificado el alcance del homicidio por piedad y ha creado nuevas extensiones penales, sin que el Congreso, que es el órgano democráticamente elegido para legislar, haya participado en esas decisiones. Esto especialmente es delicado, porque cuando la Corte Constitucional toma decisiones sin límites, ni el consenso ciudadano, se corre el riesgo de desdibujar principios fundamentales que protegen a todos, especialmente a los más vulnerables.
esto no solo es una cuestión jurídica, es una cuestión de principios. Si la vida puede ser interrumpida por alguien que sufre demasiado, pero ¿quién decide qué es sufrir demasiado? ¿Quién pone límites? Hoy es para quienes padezcan enfermedades incurables, pero mañana podría ser cualquier persona con depresión, con una discapacidad o con dificultades emocionales temporales. ¿Qué mensaje estamos enviando como sociedad cuando ofrecemos la muerte como una salida antes de que el acompañamiento sea humano y de profesionales? Ahora, sí traeremos al caso de los exploradores. Vemos un escenario aún más complejo donde no podemos determinar con certeza si el explorador murió en sacrificio o por voluntad, o si sencillamente los otros dos presionaron o actuaron por desesperación, y esta justamente es la línea peligrosa. Cuando la vida está en juego, no siempre hay claridad ni libertad total en las decisiones que tomamos, y en las situaciones extremas como en este caso, el miedo, la angustia y el sufrimiento pueden anular el juicio, y por eso el derecho debe proteger incluso frente a la voluntad alterada. Como mencioné antes, independientemente de las decisiones que hayan tomado, la vida del derecho es inviolable. Ni siquiera por propia voluntad debería ser renunciable. Porque si permitimos que la vida se convierta en una opción, también permitimos que otros empiecen a decidir cuándo vale la pena vivir. No se trata de ignorar el dolor humano, como el caso de los exploradores que estaban en situaciones extremas, sin comida, sin esperanza y sin saber que iban a sobrevivir. Se trataba de entender incluso en los momentos más oscuros que deben de tener una red de protección, un sistema que no renuncia a cuidar y salvar en vez de eliminar. Por eso, y con respeto, propongo que defendamos el derecho a la vida, como el principio que sostiene nuestra humanidad, no como una obligación fría, sino como una convicción ética y social. Que toda la vida merece ser vivida. Acompáñame a protegerla y empecemos a cambiar eso.